La historia de Borja Iglesias en el Betis es digna de estudio, y es que en poco más de 4 años ha pasado por casi todas las fases existentes. Llegó casi como una superestrella por el precio que costó, decepcionó y tocó fondo por su mal inicio, resurgió como el ave fénix en un día de niebla, se convirtió en un killer imparable y terminó en el mismo punto en el que empezó. En esta ocasión vamos a repasar la historia de Borja Iglesias en el Real Betis Balompié, una trayectoria que podrá haber gustado más o menos, pero que ha dado momentos inolvidables y gloriosos, dando grandes noches de balompié a todos los aficionados verde y blanco. Borja aterrizó en Heliópolis en la temporada 2019-2020 de la mano de Rubi, el entrenador que le había hecho rendir a un grandísimo nivel en el Español. 28 millones de euros, ese fue el dinero que el Real Betis se gastó en el delantero. Y claro, con ese coste y con los números que había alcanzado la temporada anterior, la ilusión generada fue altísima. Todo el mundo esperaba un grandísimo rendimiento del Panda, además de que el equipo que había formado el club detrás suya con Fekir, Juanmi, Alex Moreno y demás, apuntaba a clasificación europea como mínimo. Pero todo empezó a ir mal. En su debut, Borja Iglesias salió en muletas del estadio. Una fuerte entrada a la altura del tobillo dejó al Panda sin fuerzas para seguir después del descanso y las alarmas empezaron a sonar. Para cuando regresó, su nivel de confianza había bajado y se le notaba. Parecía que la presión de lo que había costado y las expectativas que había generado en torno a su figura empezaban a pesarle. Su primer gol llegó al quinto partido ante el Levante, pero a partir de ahí nada salía. Entró en un bucle de pocos minutos, falta de confianza, pocos goles, y al final aquella temporada tan solo anotó 3 tantos, habiendo jugado 37 partidos. Números horrorosos para un delantero en una temporada que en general, tanto para él como para el club, fue para olvidar. En la temporada 2020-2021, con el COVID como protagonista mundial, se esperaba otra versión del Panda. Era su segunda oportunidad para demostrar su valía, aunque al principio siguió costándole. También es remarcable que a principios de aquella temporada, Manuel Pellegrini, que ya había llegado al banquillo del Betis, empezó apostando por Toni Sanabria. Pero con la salida del paraguayo y con la mala racha que estaba pasando Loren, se presentó la mejor oportunidad para la reaparición de Borja. Y como hemos dicho antes, en un día de niebla, un día copero en el que el Betis jugaba un partido clave ante la Real Sociedad, el Panda volvió a rugir. Con un doblete precioso, 2 golazos imperiales, el animal despertó. Borja consiguió un pase de ronda muy importante para su equipo, además de reencontrar una versión que hacía tiempo que no veíamos, pero la mejor imagen de él la vimos al final de ese mismo partido, cuando él solo se quedó reflexionando en el centro del campo. Emocionado y al mismo tiempo liberado, sus lágrimas mostraban un grandísimo profesional al que la mala suerte había atropellado, pero que no dejó de creer. Sus compañeros lo sabían y muestra del cariño que le tenían lo arroparon para hacerle sentir que no estaba solo. ¿Era un espejismo? Era lo que se preguntaban los aficionados verdiblancos. Pero no, afortunadamente no. A partir de ese 26 de enero vimos a un jugador renovado, que esta vez no trabajaba para salir del pozo, sino para alejarse de él. Y fue a partir de ahí cuando los goles empezaron a llegar. 13 goles anotó en dicha campaña, números calificados de aceptable teniendo en cuenta que empezó a anotar a partir de enero, y con el equipo ya en competiciones europeas, era el momento de ver el máximo nivel del Panda. Entramos ya en la temporada 2021-2022, campaña mágica para el Real Betis, pero en especial para Borja Iglesias. Tras esos 13 goles, la imagen del Panda ya era otra. Entre UEFA y Copa no tardó en empezar a anotar, aunque sí es cierto que en Liga le costó un poco más. Pero en cuanto se abrió la lata, ahí sí que vimos el pick de Borja Iglesias. Ese año fue partidazo tras partidazo. A pesar de no anotar en alguna ocasión, sus partidos eran muy positivos. Ayudaba al equipo en todo, daba mucha pausa, fijaba y volvía locos a los centrales. Básicamente era insustituible para Pellegrini. Y sus números así lo dicen. 19 goles, nada más y nada menos. Y no goles sin significado. En aquella temporada, Borja Iglesias fue uno de los delanteros que más puntos le dio a su equipo con sus goles de todas las grandes ligas. Y además, dejó tantos que quedan en la hemeroteca histórica del Real Betis Balompié. Y hablo de 3 goles en concreto. Los 2 en semifinales ante el Rayo Vallecano y el posterior gol en la final ante el Valencia. El primero fue un gol maradoniano que hizo que todo bético se llevase las manos a la cabeza. El segundo fue un gol de garra y fe que sirvió para clasificar al Betis a la final de la Copa del Rey. Y el tercero fue un cabezazo digno de uno de los delanteros más en forma del mundo. 3 goles, cada uno con sus características, y un título que puso lágrimas en los ojos de todo aquel que sintiese el verde y blanco dentro de su corazón. Ah, y con un MVP en una final que se dice pronto. Qué bonito era ver jugar a aquel Panda. Y qué bonito siguió siendo. En la temporada 2022-2023 anotó 15 goles, 4 menos que en la anterior campaña, aunque también dio 5 asistencias de gol. El Panda seguía rugiendo y la gente seguía disfrutando con su fútbol, incluso de rojo, color que también le quedaba bien, ya que derrumbó la puerta que le permitió pertenecer a la selección española, llenando aún más de orgullo si cabe a los suyos. Pero en abril de 2023 algo se volvió a torcer. Es verdad que seguía acumulando minutos, seguía anotando goles, pero algo había cambiado. El qué solo lo sabrá él y sus allegados, pero hubo algo. A partir de ese momento su rendimiento cayó en picado, recordando un poco a esa versión apática que mostraba en su primer año. Pero no era un problema de fútbol, era otra cosa.
Y parece que lo sigue siendo, aunque a partir de aquí ya es hablar por hablar. Tampoco quiero dar nada por hecho porque no soy nadie para juzgar qué le pasa a Borja Iglesias. Lo que sí sabemos es que toda esa confianza que consiguió generar había desaparecido. El entrenador le daba pocos minutos, muchos aficionados habían perdido la paciencia y cuando lo veías jugar no parecía que hubiese un atisbo de una posible chispa que le hiciese reaparecer. Personalmente siempre confiaré en que los delanteros van por rachas y pasan por momentos malos, peores, buenos, mejores y que siempre tienen cierto margen para volver a una dinámica positiva. A día de hoy no es que hubiese dejado de confiar en la capacidad goleadora de Borja, sino que pienso que sencillamente su ciclo como jugador verde y blanco había llegado a su fin. Quizás este cambio a Alemania le venga bien, quizá necesite un nuevo aire, comenzar de cero y reencontrarse. O quizás no, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y desde aquí, desde esta humilde habitación, solamente tengo palabras de agradecimiento para Borja. Como bético que soy, he disfrutado grandísimos momentos gracias a Borja, me ha hecho saltar de mi asiento en innumerables ocasiones y he gritado sus goles como el que más. Además de añadir que en lo personal, Borja me parece un jugador inusual, sobre todo por su cercanía y bondad con los aficionados. Por todo ello y mucho más, celebraré todo gol que marque, pues es un jugador al que le deseo muchísimas alegrías y muchísimos éxitos, además de que se los merece por todo lo que ha trabajado. Así que aquí acaba la historia de Borja Iglesias con el Real Betis Balompié, una historia con un inicio y un final un tanto extraños, pero con un recorrido legendario. Gracias por todo, Borja.